Hola, ¿cómo están? Continuando un poco, hablando de lo que es el misterio de la Santísima Trinidad, es necesario hablar sobre el tema de la procesión de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero, ¿quién es esa segunda persona? Todo el dogma de la Iglesia cree sobre todo en Dios uno y trino, es decir, un solo Dios, tres personas. Todos sabemos que la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la segunda persona, valga la redundancia, es el Hijo, de la cual está en Jesús, en Jesucristo. Para adentrarnos más en el tema, Jesús ha revelado que Dios es Padre. La existencia de la primera procesión de Dios se da por la filiación de Jesús al Padre con dos afirmaciones. Primero, en Dios hay un Padre y un Hijo, y en consecuencia existe generación en Dios. Es decir, que el Verbo, es decir, el Hijo, es coeterno con el Padre. Es decir, existía siempre, existe desde siempre y existirá por siempre. Es decir, Dios es eterno. De igual manera, esto lo recalca muy claramente San Agustín al momento de hablar o hacer diferencia a lo eterno y lo inmortal. San Agustín llega y explica que lo eterno es todo aquello que no tiene principio, pero tampoco tiene fin. Es decir, existe por la eternidad. En este caso, solamente esto se le atribuye solamente a Dios. Como, valga la redundancia, ha existido desde siempre, existe desde siempre y existirá por siempre. Y lo inmortal es todo aquello que tiene un principio y pero no tiene final. En este caso se habla de el alma humana. El alma es inmortal. Mientras tanto, Dios es eterno porque es aquel que crea el cuerpo y el alma del ser humano. Y además que es el principio y origen de todo. Es decir, Dios unitrino es el origen de todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor, lo que podemos sentir, lo que podemos captar por todos nuestros sentidos. La segunda afirmación es que existe una procesión en Dios que tiene lugar mediante una acción análoga. Esta afirmación de la filiación divina de Jesús que exige una afirmación igual de la existencia de generación en Dios. Esto lo puede Jesús cuando habla dentro del Evangelio de Juan, que él habla de que yo te conozco antes de que el universo existiera. Y de igual manera lo narran los evangelios sinópticos y luego las cartas paulinas al momento de hablar del mensaje de la salvación. Y más aún en las cartas de Juan y en el mismo libro del Apocalipsis. Otro punto importante es hablar de la generación del Hijo en el hoy eterno de Dios. Vamos a decir que Dios, la procesión del Verbo, se llama generación. ¿Y qué quiere significar esta palabra? Significa que el origen de un ser vivo a partir de otro ser vivo con el cual está unido. Y a esto se le llama propiamente nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Como se dijo anteriormente, Jesús, el Verbo eterno del Padre, existe de igual manera con el Padre, es decir, es eterno, no tiene principio, pero tampoco tiene fin, ya que él mismo lo recalca, que yo te conozco y tú me conoces antes de que el universo comenzara a existir. Pero, desgraciadamente, la herejía de Arrio toma la generación del Hijo en un primer sentido, en el sentido genérico como una producción ad extra, es decir, que, ¿qué quiere decir Arrio con esta afirmación? Arrio busca de hacer énfasis
de que Jesús ha sido una criatura más creada por Dios Padre, rechazando esa coeternidad, es decir, niega completamente la divinidad que tiene Jesús con Dios Padre. La doctrina cristiana toma esta generación del Hijo en un sentido propio, tal y como lo vemos en los seres vivientes que engendran y son engendrados, como lo podemos ver en una clase de biología. Padre y madre generan un hijo, pero para tener un hijo es necesario el padre. Pero en este caso, como estamos hablando del misterio trinitario, el hijo recibe la misma sustancia del padre. Así que padre e hijo son un único y mismo Dios. Otro punto muy importante es hablar sobre la unicidad y perfección del Verbo divino. Esta generación divina es de una perfección infinita y simplísima. El Padre entrega todo su ser al Hijo. El Padre dice en el Verbo toda la insondable sabiduría divina. Porque en los evangelios sinópticos muchas veces, en uno de los pasajes, la gente pregunta sobre Jesús. ¿No es este el hijo de José? ¿De dónde saca tanta sabiduría? Y la forma de la cual Jesús responde ante los fariseos y hace hasta las preguntas que en nuestro entendimiento, serían casi imposibles de responder. Es decir, que Jesús, es decir, el verbo, Jesús, el verbo encarnado, es de la misma naturaleza del Padre y es de la misma sustancia divina, por la cual esta perfección de la generación en Dios excluye toda multiplicidad. Y por ende se quiere decir que en la divinidad hay una sola generación y un solo Hijo engendrado por el Padre. Continuando con el tema, es necesario este título que dice Jesús como palabra eterna y temporal del Padre. La unicidad de Jesucristo, dado en este misterio de unión hipostática, es decir, misma esencia, misma naturaleza, lo lleva a considerar sobre todo la única palabra del Padre, en la que el Padre, tanto eterna como temporalmente, dice cuánto tiene que decir. En este contexto se puede decir que Jesús actúa a lo que esté en la voluntad de Dios. De igual manera, esto fue lo que le llevó a hacer este acontecimiento que ha trascendido por por muchos años, por los siglos, y que ha sido uno de los grandes, aparte de los grandes misterios de la fe, y uno de los pilares fundamentales de la predicación de la Iglesia. Ahora, el nombre del Verbo, nombre personal en Dios, el Hijo, que es imagen del Padre, como solo Él es su Hijo. Es decir, que el nombre de imagen solamente se le puede aplicar en forma exclusiva solo en el sentido de que con ese nombre se designa su nota esencial del verbo, es decir, ser imagen fidelísima de la cosa conocida. Es decir, que el verbo se designa más explícitamente la forma en que el Hijo es engendrado por el Padre. Relata el libro del Génesis al momento de crear al hombre, en el capítulo 1, que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, Dios, siendo tan grande e infinito, envía a su Hijo, que es el Verbo encarnado. Vuelvo y repito, misma naturaleza y misma esencia y de misma procedencia,
es decir, de la misma sustancia, a convivir dentro de este mundo material, con el fin de que poder hacer ese sacrificio tan, tan grande para poder reconciliar las almas de los hombres con el mismo Dios. Espero que les haya gustado este video y espero que les sirva de también como instrucción. Este tema ciertamente es un poco más profundo, pero apenas se le está dando apenas como unas pequeñas pinceladas a lo que es este gran misterio del Dios Trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vuelvo y repito, espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima. Chao.